Les damos la bienvenida. En esta tarde nos estamos aquí reuniendo nuevamente en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Vamos a agradecer en primer lugar al profesor Rivas, que desde el Cuyo está hoy compartiendo esta tarde con nosotros. Y también agradecerle a Carolina especialmente por por este ciclo, estos ciclos que organiza y que lleva adelante con tanto entusiasmo y tanta dedicación. Realmente un agradecimiento, Caro, especial. Vamos a iniciar entonces para ya ir directamente al tema con la presentación que hagas, Carolina, entonces del ciclo y de la exposición de la que vamos a disfrutar hoy. Nuevamente gracias a todas y a todos los que están aquí con nosotros y te paso la palabra entonces. Bueno, muchas gracias Laura, gracias al Centro de Estudio de Hermenéutica porque sí, es un ciclo que hacemos actividades que están re lindas. Hoy tenemos el gusto de tenerlo a Rubén Pereto Rivas, que armó una conferencia que se llama Las Confesiones de Foucault, la lectura de los padres sobre la penitencia y la dirección espiritual. Lo voy a presentar mínimamente. Rubén Pereto Rivas es licenciado y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicum de Roma, con el Diploma Europeo de Estudios Medievales. En el ámbito de la docencia y la investigación, se desempeña como profesor titular efectivo de Historia de la Filosofía Medieval en la Universidad Nacional de Cuyo, donde también es director del doctorado en Filosofía. Es investigador principal del CONICET. Además, ha sido científico invitado en varias universidades extranjeras como Oxford, Bonn y Pittsburgh, y becario Fulbright en la Universidad de Notre Dame, Indiana. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación acreditados y financiados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica, por el CONICET y por la Universidad Nacional de Cuyo. Su área de especialización es la antropología de los autores de la patrística y de la Alta Edad Media, temáticas sobre las cuales ha publicado varios libros y numerosos artículos publicados en revistas especializadas de Argentina, Europa y América Latina. Así que bueno, muchas gracias Rubén. Y bueno, vamos a trabajar como solemos hacer, escuchamos la exposición del profesor y después tomamos un ratito para hacer comentarios, preguntas, para tener algún intercambio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como les decía recién, agradezco en primer lugar la invitación porque me pareció muy interesante poder hablar con ustedes sobre estos temas que estoy estudiando y poder recibir también sus comentarios. Así que agradezco a Laura y a Carolina por la invitación y además que sea en el ámbito de la Universidad Nacional de San Martín, a la cual he ido, hace mucho que no voy, pero he ido a varios encuentros académicos y si tengo el mejor recuerdo de la UNSAM. Yo creo que es una universidad que no siempre es el caso, que realmente hace trabajo de universidad. Hay un nivel académico y un interés por temas académicos que no siempre se ve y yo lo he visto siempre en la UNSAM. Así es que me alegro mucho de que sea además este seminario el que me invitaron en la UNSAM porque tengo, además de tener varios amigos que son profesores allí, es una universidad que me parece que es una de las, si no me parece, estoy seguro, es una de las mejores universidades que tiene el país. Así es que de alguna manera es un honor poder estar aquí con ustedes ahora en este ámbito. Yo les voy a compartir una presentación para que puedan ir siguiendo mi exposición. Bien. Aquí. El plan de lo que tengo pensado exponer es lo siguiente. En primer lugar, una perspectiva de la lectura que voy a hacer de Foucault, sí, desde la cual estoy leyendo a Foucault.
En segundo lugar, Foucault y los padres, textos fundamentales, simplemente presentar los textos con los cuales he trabajado. Luego Foucault y el cristianismo, muy brevemente. Y luego los dos temas centrales de la exposición, que es el tema de Tertuliano y la penitencia y la confesión, la lectura que hace Foucault de ello y la lectura que hace Foucault del tema de San Juan Casiano y la dirección espiritual. Y finalmente los aportes que yo creo que hace Foucault, en este caso a la patrística o a la patrología, y los límites también que desde mi punto de vista tiene su lectura. Así que ese es el plan, digamos, de la exposición. Para comenzar, el tema de la perspectiva, me parece muy importante dejarlo claro desde el principio. Es decir, yo me dedico, como recién leía Carolina, a la filosofía medieval y desde hace ya varios años, más de 15 años, 17 años, comencé con la filosofía de autores de la Alta Edad Media y luego me fui un poco más atrás en el tiempo y me he dedicado a los padres, concretamente o fundamentalmente a los padres o a los autores cristianos del siglo IV, particularmente uno que se llama Evagrio Póntico. Es decir, que yo no soy un estudioso de Foucault, no soy un Foucaultiano, por decirlo de alguna manera, sino que soy un patrólogo. Y me acerqué a este tema de investigación en mi proyecto de CONICET porque me pareció interesante que hacer una lectura desde la patrología de eso que se llama el último Foucault, es decir, el Foucault del 79 al 84, que es cuando se dedica el autor al estudio, a la lectura y al comentario de los padres de la Iglesia. Sobre el tema, por supuesto, hay mucho escrito últimamente. Yo al final les voy a pasar, por si a alguno le interesa, un listado de bibliografía básica sobre este tema, bibliografía secundaria me refiero. Pero hay muy poco escrito desde la patrología. Es decir, la gente que se dedica al estudio de Foucault ha escrito mucho sobre este último Foucault, pero no se ha escrito tanto, se ha escrito más bien, yo creo, muy poco desde un patrólogo. Es decir, cómo aprecia un patrólogo y que el juicio que tiene un patrólogo de la lectura que hace Foucault. Y eso me parece interesante y me pareció enriquecedor. Y es por eso que me dediqué a este estudio. Entonces, la perspectiva no va a ser la perspectiva de un Foucaultiano. Entonces, si aquí hay estudiosos de Foucault, seguramente van a encontrar que no es una exposición de Foucault, sino es la lectura de un patrólogo que lee o que comenta el modo que tuvo Foucault de leer a los padres. Esa es la perspectiva, es decir, nos ponemos desde el punto de vista de la patrología y no desde Foucault. Los textos, yo les decía, los textos fundamentales, como ustedes saben, Foucault comienza o a escribir, en realidad, a interesarse mucho antes, pero a escribir sobre los padres a partir aproximadamente del año 79 hasta el año 84. Es un tema que últimamente se renovó el interés, puesto que apareció el libro que había quedado inédito de Foucault, sobre el cual él había estado trabajando incluso en su lecho de muerte, que es Les Aveux de la Chair, ¿no? Las Confesiones de la Carne, que es el cuarto tomo de la historia de la sexualidad. Y que por una cuestión de derechos, en realidad no había sido publicado antes. El libro, si bien Foucault lo había escrito a principios de los 80, nunca lo había publicado porque le parecía que le faltaba. Y cuando estaba ya internado en la Salpêtrière, estaba en el hospital corrigiendo el último manuscrito. Bueno, murió, no lo pudo terminar. Y de hecho, la edición que hizo Frédéric Gros es una edición que ustedes ven abajo, dice aquí no sabemos qué es lo que hubiese puesto Foucault, es decir, que no sería la edición terminada de Foucault porque no la pudo terminar. Esto apareció en 2018 y perdón, aquí hay un error, que lo acabo de ver, dice 1976, los Aveux de la Chair, no sé cómo se me filtró ese error, es 2018, que es la edición francesa, y la edición española fue al año siguiente, en 2019. Entonces, allí lo que hace Foucault es como una síntesis de toda su lectura de los padres.
pero es un tema que él había desarrollado con bastante profusión previamente en sus lecciones, en sus clases en el Collège de France y en otras instituciones universitarias a donde lo habían invitado. A partir de eso se hacen los textos, entonces, donde habla del tema, no totalmente, pero dedica muchos capítulos que son en realidad lecciones en el Collège de France, es el gobierno de los vivos, que son los cursos de 1979-1980, lo que se ha traducido como obrar mal, decir verdad, que es función de la confesión en la justicia, que es una serie de, un curso en realidad un seminario que él da en la Universidad Católica de Lovaina para juristas, abogados, digamos. Y ahí dedica también algunos capítulos a hablar del tema de la veredicción, es decir, en realidad todo el seminario está enfocado a hablar de la veredicción, es decir, el decir verdad y la necesidad de decir verdad. Y él dedica allí mismo algunos capítulos a esta veredicción en el cristianismo, que por supuesto identifica con la confesión. Luego, el origen de la hermenéutica de sí, conferencia de Dartmouth, que son bastante conocidas, que son las conferencias que él da en Estados Unidos. Y finalmente, seguridad, territorio, población, que son los cursos del Collège de France de 1977-1978, donde él ya comienza a tratar el tema sobre todo del pastorado, sí, pastoja, es decir, pastorado cristiano, ¿no? El gobierno pastoral sería la traducción más correcta, ¿no? Entonces, estos son los textos fundamentales. No significa que sean los únicos, hay muchos más textos, yo diría, menores, a lo mejor conferencias que ha dado, entrevistas, etc. Una muy buena recopilación de todos estos textos y toda la evolución o toda la genealogía, podríamos decir, de su acercamiento a la lectura de los padres. Yo lo he encontrado en dos sitios, por si a alguno le interesa. Uno lo hace Ariana Sforzini en el único texto que yo he encontrado hasta ahora completo sobre este tema, que tiene una parte desde la patrología, que se llama Foucault, Le Père, le Sexe. No sé si alguno está viendo la pantalla, me está viendo, si acaso lo muestro. Es un libro editado por la Sorbona y lo que hace es reproducir o publicar en realidad las actas de unas jornadas que se hicieron en la Sorbona en 2020 sobre este tema. Y ahí Ariane Sforzini, que es una de las autoras, hace una recopilación muy interesante de toda la genealogía de Foucault. Y la otra, que también lo hace en un trabajo mucho más reciente y mucho más completo además, es Nikki Clements en un artículo publicado en el Journal of Philosophy of Religion, que al final les doy bien los datos. Entonces, estos son los textos fundamentales, pero no son los únicos. Bien, si comenzamos el primer punto, Foucault y el cristianismo, ¿por qué Foucault se interesa de un modo tan intenso y casi no exclusivo, pero sí que le dedica la mayor parte de su tiempo y de sus lecciones en el Collège de France a un tema cristiano y particularmente cristiano, como es el tema de la patrística? Realmente esto causa, en los quienes no conocen a Foucault, causa bastante extrañeza. A mí me ha pasado muchas veces hablar con colegas de filosofía que no, por supuesto, que no están en el ámbito de Foucault y comentarles lo que estoy estudiando y se quedan sorprendidos de que Foucault haya estudiado el cristianismo. No es conocido porque, claro, a uno le resulta extraño, por todo el pensamiento previo de Foucault, que él haya tenido un interés tan especial por el cristianismo. Sin embargo, lo cierto es que Foucault, él tiene una raíz cristiana fuerte que lo marcó. Su familia era una familia cristiana, su madre y su abuela eran practicantes, él se formó en el Colegio de los Jesuitas de Poitiers. Es decir, que él tiene una formación cristiana de base, que la tuvo en toda su niñez y su adolescencia. Es decir, que lo cristiano no es extraño a Foucault.
y esa base cristiana no la perdió. Es decir, más allá de que luego, a partir de su pensamiento, de su desarrollo, de su filosofía, él se haya alejado de la fe propiamente, de la práctica, por supuesto, de la fe. Sin embargo, él tenía una formación cristiana de base, es decir, que no, el cristianismo no es algo extraño para Foucault, sino que le resultaba de alguna manera familiar. Incluso sus amistades, uno puede ver que tenía amistades cristianas, digamos, emblemáticas, como puede ser Henri Marroux, que eran, no sé si grandes amigos, pero ciertamente eran muy conocidos, y Henri Marroux es uno de los grandes patrólogos del siglo XX, muy conocido en los 60 y en los 70. Es decir, que él nunca se apartó del todo del ambiente cristiano. Pero claro, era un ambiente en el cual él podía moverse, pero efectivamente no era su ámbito de interés. A lo largo de los cursos y conferencias que da Foucault, sobre todo, como les decía, de los cursos del Collège de France, elabora una serie de conceptos y teorías y que tratan o se acercan al tema cristiano. Su interés se dirige al tema del sujeto, y aquí me interesa ver por qué, acá vamos a ver por qué efectivamente Foucault se va a interesar el tema del sujeto, lo cual implica investigar, y cito a Foucault, las formas y modalidades de la relación que el individuo mantiene consigo mismo a través de las cuales se reconoce como sujeto. Este análisis sobre el sujeto se relacionaba directamente con el tema de la verdad, sobre todo la verdad sobre sí mismo, es decir, lo que él denominaba hermenéutica de sí. Es en este punto donde surge su interés por los autores cristianos de la antigüedad tardía, o los padres, pues en su afán por realizar la genealogía de esta hermenéutica, encuentra en ellos el desarrollo de una serie de prácticas que han llevado a los individuos, y lo cito a Foucault, a prestarse atención a ellos mismos, a descubrirse, a reconocerse y a declararse, a se avouer, como sujetos de deseo, haciendo jugar entre unos y otros una determinada relación que les permite descubrir en el deseo la verdad de su ser. Se trata, en otros términos, de comprender cómo en un momento específico del cristianismo emerge la necesidad de interrogar el deseo a los fines de descubrir la verdad del individuo. Es a través del conocimiento y de la manifestación a otro de los propios deseos, es decir, a través del conocimiento y la manifestación de la propia verdad, que se constituye el sujeto en Occidente. O bien se trata de interrogar al cristianismo con el objeto de comprender cómo y por qué el deseo se constituye como núcleo de verdad insoslayable para determinar lo que el sujeto es. De aquí entonces uno puede entender su interés, o uno de sus intereses, no es el único, por la confesión o por la dirección espiritual. Es el modo o el lugar para expresar los propios deseos. Es aquí entonces donde se sitúa el peso que Foucault otorga a las obras de los padres de la Iglesia, y ese es el ángulo desde el cual realiza sus lecturas. Los textos de los primeros siglos cristianos sugieren al autor que los actos de verdad, las experiencias de sí y las formas de poder lo habilitan para asomarse a la complejidad de las relaciones entre verdad, dimensión de sí y relación con los otros. Este nuevo Foucault no busca con las lecturas patrísticas reconstruir la historia de los códigos morales o de los dispositivos del poder, lo cual había sido el caso de la voluntad del saber de 1976, sino rastrear la genealogía de modalidades de experiencias verdaderas de sí. Según Arianna Sforzini, el giro de 1980 en la producción Foucaultiana, estoy citándola, muestra perfectamente lo que esta flexión debe al estudio del cristianismo y en particular a los trabajos patrísticos. Y es por eso que el trabajo sobre los padres no es una cuestión anecdótica en la obra Foucaultiana, ni una curiosidad, sino que es una etapa esencial de su redefinición como genealogía de los vínculos entre subjetividad y verdad. Parafraseando el mismo Foucault, su intento consiste en esbozar una historia de la verdad a partir de los actos de subjetividad, o bien de las relaciones del sujeto consigo mismo, entendidas no solamente como relaciones de conocimiento de sí, sino como ejercicios de sí sobre sí, elaboración de sí por sí, transformación de sí por sí.
Fíjense que son todas ideas muy cristianas, dichas de otra manera, pero esto es muy cristiano, digamos, muy ascético, si se quieren. Es decir, las relaciones entre la verdad y la espiritualidad. Este sería entonces ese primer punto. ¿Por qué Foucault se interesa en el cristianismo? Vamos ahora a uno de los temas que él trata en el desarrollo de esta cuestión, que es la penitencia y la confesión. Él va a comenzar, en realidad, en las Confesiones de la Carne, comienza, el primer autor que se dedica es a Clemente de Alejandría, que le dedica un capítulo, el primer capítulo, pero donde más se dedicó, sobre todo en los escritos previos a las Confesiones de la Carne o paralelos a las Confesiones de la Carne, es a Tertuliano y a Casiano, entonces, que son los dos autores que yo he elegido. Foucault hace foco sobre un tema relevante para la meta que se ha propuesto. ¿Por qué las sociedades occidentales se han afanado en exigir discursos de verdad? Esta exigencia aparece no solamente en los procesos judiciales, esto lo explica muy bien en este libro que les comentaba, obrar el bien, decir verdad, u obrar el mal, decir verdad, que son las conferencias que da en Lovaina. Esta exigencia aparece no solamente, como decía, en los procesos judiciales, cuyo objetivo consiste en comprobar la verdad de lo cometido por el acusado y también en lograr, en la medida de lo posible, que el reo reconozca su crimen. Ocurre también en los procesos terapéuticos de las enfermedades mentales y ocurre, y esto es lo que nos interesa en esta ocasión, en la confesión cristiana. Pareciera, considera el autor, que las sociedades quisieran, cito, vincular al individuo con su verdad, mediante su verdad y mediante la enunciación hecha por él de su propia verdad. Es decir, la exigencia de decir verdad. Pero la confesión es un decir verdad o veredicción, muy particular, puesto que siempre es verdadera. Si fuera falsa no sería confesión. Y difiere de otro tipo de afirmaciones verdaderas. Por ejemplo, no es lo mismo decir o confesar alguna verdad sobre sí mismo que confesar que hoy es un día soleado, al menos en Mendoza. Ambas son confesiones en el sentido de veredicciones, se dice la verdad, pero se trata de veredicciones de muy distinto tipo. En este punto es necesario hacer alguna precisión idiomática. La lengua francesa posee dos vocablos distintos para indicar lo que en español designamos como confesión. Confesión y aveu. Si bien pueden utilizarse como sinónimos, Foucault señala una diferencia relevante para nuestro caso. Confesión tiene una extensión mayor a aveu, o dicho de otro modo, aveu es una especie de confesión. El modelo había sido fijado ya por San Agustín, que distingue entre la confessio laudis, confessio fidei y confessio peccatorum. Es decir, hay tres tipos de confesión: la confesión de alabanza, la confesión de la fe y la confesión de los pecados. Sin embargo, es la confessio peccatorum la que se constituye en aveu, y sobre la cual versarán las reflexiones de Foucault, más allá de que suele utilizar ambos términos indistintamente. Ahora bien, ¿de qué modo se dieron estas prácticas de veredicción a lo largo de la historia? Foucault considera que fueron principalmente dos: el examen de conciencia y la expositio anime, a la que, con palabras de Tertuliano, llama también publicatio sui, es decir, publicación de sí, y que consiste en la mostración del alma a otra persona. Ninguna de estas prácticas, por cierto, es propia del cristianismo, pues aparecen también en la filosofía pagana. Pero, afirma Foucault, la subjetivación del hombre occidental es cristiana, no es grecorromana. Foucault, de hecho, hace un rastreo sobre la confesión, digamos, en prácticas paganas, y realmente existía. Sin embargo, él es muy categórico al afirmar de que las prácticas paganas no constituyeron una subjetivación, sino que esto se consigue, al menos en el hombre occidental, en la práctica cristiana de la confesión. El segundo modo de veredicción es la expositio anime, práctica que también es conocida como dirección espiritual, y tampoco es una novedad del cristianismo. Ya Antifonte de Atenas, en el siglo IV a.C., tenía un gabinete de consultas a que recurrían, previo pago de una suma importante, todos aquellos que estaban atravesando circunstancias difíciles en su vida, a fin de ser asesorados, guiados y dirigidos por el filósofo. La dirección espiritual, considera Foucault,
es el acto por el cual un individuo se remite a otro, cito, en relación con toda una serie de decisiones que son de orden privado, es decir, que escapan normal, habitual y estatutariamente tanto a la coacción política como a la obligación jurídica. El hombre libre se somete libremente a la decisión de otro. Esto, sin embargo, no debe ser entendido como una transferencia de soberanía, puesto que no hay renuncia del individuo a la propia voluntad, sino que es su voluntad, que su propia voluntad esté sometida a la voluntad del otro. El dirigido sigue queriendo, pero queriendo lo que el otro quiere. La finalidad de esta práctica consiste en que, al obedecer a su director, el dirigido establece una relación consigo mismo. En palabras de Foucault, se trata de ligar dos voluntades, de modo tal que una quiera lo que quiere la otra, y ello con fines de subjetivación, es decir, de acceso a cierta relación de sí consigo mismo. Acepto libremente al otro y la voluntad del otro para poder establecer cierta relación conmigo mismo. Esto se ve, es una práctica cristiana y uno lo ve claramente, por ejemplo, en los padres del desierto egipcio, en los apotegmas de los padres, en los cuales se ve claramente que para llegar a esa verdad de sí es necesaria la relación con el otro, decirlo al otro. El autor dedica mucho espacio al análisis de la dirección espiritual, sobre todo en la obra de Juan Cassiano, con ocasión de sus lecciones del Collège de France de 1980. Estos dos dispositivos, entonces, de veredicción, examen de conciencia y dirección espiritual, están íntimamente relacionados, pues para poder exponer o abrir el alma a otro es necesario hacer previamente un examen de la propia alma, que saque a la luz aquello que debe ser expuesto. La cogitatio sobre sí, propia del examen, debe convertirse en discurso sobre sí, propio de la dirección. Se trata de verbalizar el propio interior. Escribe Foucault, y cito, hay que pronunciar sin cesar un discurso sobre uno mismo, de sí mismo, decir todo lo que uno piensa, decirlo todo a medida que lo piensa, decirlo todo acerca de las formas más sutiles e imperceptibles del pensamiento, estar siempre volcado sobre uno mismo para captar al instante el pensamiento en el momento en que se forma, el momento en que está en el umbral de presentarse a la conciencia, discursivizarlo, pronunciarlo, dirigirlo a alguien, a alguno. A esta necesidad de decirlo todo es lo que los griegos llamaban exagoreusis, y que Foucault define como la discursivización de sí mismo. Vamos al siguiente punto, la penitencia en el cristianismo de los primeros siglos. Desde los inicios mismos de su historia, las comunidades cristianas se enfrentaron con un problema. ¿Qué hacer con aquellos de sus miembros que luego de recibir el sacramento del bautismo recaían en el pecado? Como se sabe, el bautismo es el sacramento que perdona todos los pecados, pero puede recibirse solamente una vez. ¿Qué hacer entonces con aquellos que recibieron el bautismo pero volvieron a pecar? La pregunta en el fondo es si el cristianismo es una religión solamente de los perfectos, que era lo que sostenían las comunidades gnósticas, o debían incluirse también a los pecadores, que van a ser la postura de las comunidades cristianas ortodoxas. Y en tal caso, ¿cómo hacerlo? Es aquí entonces donde aparece la penitencia. Esta institución, conocida por los autores griegos como metanoia, se practicaba en la etapa previa al bautismo y luego de este cuando se cometía alguna falta particularmente grave. Los padres griegos anteriores y contemporáneos de Tertuliano acuerdan en la existencia de una instancia de penitencia que habilitaba el perdón después del bautismo. Esto se ve desde los primeros escritores cristianos, estoy hablando, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que es uno de los primeros, donde ya habla de esta instancia de perdón posterior al bautismo. Los pocos textos patrísticos que se pueden mencionar, que se podrían mencionar al respecto dentro de una enorme variedad, dan cuenta que la Iglesia admitía una instancia de perdón de los pecados cometidos con posterioridad al bautismo, que para acceder a ella era necesaria una penitencia o metanoia o conversión previa, que el perdón era otorgado por la misma Iglesia a través de sus ministros
y en ocasiones en presencia o con participación de la comunidad. Estos datos, sin embargo, son escasos y aparecen baches importantes acerca del modo concreto en que se instrumentaba esta práctica. Por ejemplo, ¿qué ministros estaban facultados para atar y desatar en nombre de la Iglesia los pecados? ¿Solo los obispos o también los presbíteros? ¿Y los diáconos y los simples bautizados? O bien, ¿la confesión debía ser pública o solamente se hacía delante de los ministros? Y lo que nos interesa más en este trabajo, ¿se trataba de una exhomológesis o más bien de una hexagoreusis? La primera, exhomológesis, hace referencia al reconocimiento público de que se ha pecado, pero no al tipo de pecado que se ha cometido. Es decir, me acuso si yo soy pecador, pero no digo el pecado. La segunda, hexagoreusis, exige la necesidad de decirlo todo, aún aquellos pensamientos más ocultos y secretos. No es este el lugar para hacer una historia de la penitencia. Tendrá incidencia en ella la dirección espiritual, que nació en el ámbito monástico, la aparición de la penitencia privada, los libros penitenciales de origen irlandés en el siglo VI y que se utilizaron en Europa a partir de la fundación de monasterios columbanianos y poco más adelante la penitencia tarifada. Los testimonios de la estructuración más o menos definitiva de la confesión, tal como la conocemos en la actualidad, son más bien tardíos, de la segunda mitad del siglo VIII, con Alcuino de York, que en su carta a los jóvenes de San Martín, insiste en la necesidad de confesar todos los pecados, aun los ocultos, al sacerdote a fin de recibir el perdón. Poco más tarde, Rábano Mauro, discípulo de Alcuino, en su De Institutione Clericorum, sienta el principio de que si la falta es pública, se aplicará al penitente la penitencia pública o canónica. Si las faltas son secretas y el pecador las confiesa espontáneamente al sacerdote u obispo, la falta deberá permanecer secreta. Perdón, sí, digamos, será la confesión tal como la conocemos ahora. El penitente con el sacerdote, solamente, sin la participación de la comunidad. Los estudiosos del tema, en conclusión, consideran que la confesión, independientemente de la gravedad de las faltas, se extiende a partir del siglo VIII y la penitencia pública queda relegada como una sanción facultativa de los obispos contra los fieles recalcitrantes. Aquí hay un aspecto que yo quizá mencione más adelante, pero si no lo adelanto ahora. Foucault afirma en varias de sus partes que la confesión, tal como se conoce en la actualidad, y que dentro de la teología católica es un sacramento, eso es algo muy tardío del siglo XIII, en el siglo XII, segundo concilio de Letrán. Yo aquí en realidad no estoy de acuerdo con Foucault, porque si bien es verdad que fue en el segundo concilio de Letrán, creo que es el año 1152, cuando es el primer documento en el cual se habla de 7 sacramentos, y dentro de los 7 sacramentos se incluye la confesión. Anteriormente, cuando se hablaba de sacramentos, no en textos oficiales, digamos, sino en escritos de algún sermón o algún tratado de teología, se hablaba solamente de 3 sacramentos, o se mencionaban 3 sacramentos, que era bautismo, Eucaristía y confirmación. Entonces dice Foucault, esto es un invento del siglo XII. En realidad yo no creo que sea así. Hay testimonios, como yo les decía recién, de la confesión, no de detalles, pero sí de que existía la confesión desde el siglo II. Que no se haya expresado públicamente como práctica, que no se haya impuesto una obligatoriedad de un tiempo determinado, no significa de que haya comenzado en ese momento. Es decir, yo en ese punto me parece que Foucault no acierta. Pero bueno, es mi opinión, no solamente la mía, claro, pero... Tertuliano, vamos al siguiente punto. Tertuliano y la penitencia en la lectura de Foucault. Michel Foucault le otorga un lugar importante dentro de su obra al tema de la penitencia. Dedica buena parte de sus lecciones del invierno de 1980 a estudiar el tema y lo hace casi exclusivamente a partir de 2 obras de Tertuliano, solamente de 2 obras de Tertuliano, el de penitencia y el de bautismo. Aunque hay referencias menores a otras obras de Tertuliano como el de Pudicitia y el de Virginibus Velandi, y lo mismo ocurre en el 4º volumen de la historia de la sexualidad. Solamente o casi exclusivamente lee al de penitencia y el de bautismo. Foucault, por algún motivo que no queda del todo claro, establece que este interés propiamente cristiano por los actos de subjetividad,
que implican las relaciones del sujeto consigo mismo, aparece por primera vez con Tertuliano. Este autor es un autor del siglo III, los ubico, siglo III, Cartago, es decir, norte de África. Una comunidad cristiana muy floreciente, pero además muy problemática. Tertuliano, entonces, en su preocupación por la preparación del catecúmeno para el bautismo y por el proceso de la penitencia postbautismal, habría producido un cambio en el ámbito cristiano por el cual el alma se sitúa como sujeto de conocimiento, pero también, y esto es lo importante, como objeto de conocimiento. Es decir, no solo sujeto, sino objeto de conocimiento. El cristiano que luego del bautismo había cometido algún pecado particularmente grave, debía someterse a la penitencia discipline, lo cual implicaba un nuevo estatus o categoría dentro de la comunidad. Era el penitente. Se trataba de un periodo de duración más o menos larga, muchas veces hasta el fin de la vida, y que implicaba una serie de conductas exteriores que expresaban el arrepentimiento de la falta cometida. Por ejemplo, permanecer en la puerta del templo durante los oficios religiosos, vestirse de saco, cubrirse de cenizas, implorar el perdón con elocuentes expresiones verbales a los demás miembros de la comunidad, etc. Toda esta actividad exterior debía ser la expresión de un proceso interior. Las conductas observables eran las pruebas del cambio que se había producido en el alma, fruto del trabajo de sí sobre sí. Y entonces la penitencia revela ser una forma de ejercicio de uno mismo sobre uno mismo que debe durar toda la vida del cristiano. Y esto se relaciona de un modo estrecho con el origen de la palabra latina penitencia o penitentia, que es la traducción del término griego, como decíamos, metanoia, a la que Foucault entiende como, y cito, el movimiento mediante el cual el alma gira sobre sí mismo, o más precisamente, el movimiento mediante el cual se aparta de lo que estaba mirando, las sombras, la materia, el mundo, las apariencias, y a lo que estaba atada, y se vuelve, al contrario, hacia la luz, hacia lo verdadero. Se trata entonces de dos movimientos, un giro sobre sí misma y un giro hacia Dios, y ambos movimientos implican conocimiento. Es una búsqueda de la verdad de Dios y de la verdad de la propia alma, o bien, verdad de sí bajo la mirada de Dios. Esta es, en definitiva, la doble función de la penitencia. Cito a Foucault, preparar y asegurar la marcha que lleva a la verdad y manifestar bajo la mirada ortogonal de Dios, que ve todo y nos vigila sin cesar, la verdad de lo que somos. Este proceso de benedicción se desarrolla dentro de la penitencia, y el acto más importante de ella es la publicatio sui, o bien exhomológesis. Esta no era una confesión verbal de los pecados, no es que se decía hice tal, tal, tal y cual cosa, sino más bien una manifestación del hecho que se había pecado. Escribe Foucault que se trataba de una manifestación espectacular del hecho de reconocer que uno era un pecador, de la conciencia que tenía de serlo, manifestación del remordimiento que sentía y manifestación de la voluntad de reintegrarse. Este espectáculo, podemos decir, ocurría al final del procedimiento penitencial y antes de la reconciliación. La manifestación de la verdad que se daba dentro del proceso penitencial implicaba, entre otras cosas, la constitución de la subjetividad, que es uno de los temas por los que más se interesa a Foucault. Más aún, esta benedicción es constitutiva de la identidad del sujeto. Un texto del De Penitencia de San Ambrosio es ilustrativo al respecto. Escribe San Ambrosio: debemos vivir de tal manera que muramos para nuestro modo habitual de vida. El hombre debe renegar de sí mismo y cambiar por completo, a la manera de ese joven cuya historia nos cuentan las fábulas. Después de haber tenido amores ilícitos, partió al extranjero, y al volver su amor se había apagado. Dio en cruzarse más adelante con la amada de antaño, que se sorprendió de que él no le dirigiera la palabra. Creyó que no la había reconocido, y pasando de nuevo delante de él le dijo: soy yo, ego sum. Pero yo, respondió el joven, ya no soy yo. Sed ego, non sum ego. La ruptura de la identidad del sujeto, ego non sum ego, es en el bautismo y la penitencia
el aspecto que hace necesaria la manifestación de la verdad, pues la manifestación de la verdad del sujeto es lo que libera a éste de su propia verdad. Y así la exhomológesis, como manifestación de la verdad de sí, es a la vez conciencia y testimonio de lo que uno está dejando de ser y de la existencia regenerada conforme a la cual uno ya vive. Pasamos al siguiente punto, Foucault, Cassiano y la dirección espiritual. Foucault, que a la hora de profundizar sobre el tema de la dirección espiritual introduce una variación, ya que desde su interés en esta práctica como ejercicio del poder, es decir, enmarcado en la biopolítica, esto no tengo tiempo de detenerme, pero él comienza a verlo cuando en los cursos de 1978-1979, dedicados sobre, o titulados Seguridad, Territorio, Población, habla del pastorado cristiano, ¿no? La pastoral, el pastorado como poder, como ejercicio del poder, ¿no? Entonces ahí comienza a ver él a la dirección espiritual como una manifestación del pastorado. Se da un corrimiento hacia un interés recostado exclusivamente sobre los procesos de subjetivación. Si desde una cuestión que comienza siendo estrictamente de biopolítica, podemos decir, de pastorado, el corrimiento se da hacia una cuestión de subjetivación. Foucault se interesa por la exagoreusis, es decir, la práctica relacionada con la dirección de conciencias. En su clase del 12 de marzo de 1980, hace un detallado análisis de esta práctica cristiana. Considera que posee tres características. No implica cesión de la voluntad, puesto que el dirigido sigue queriendo, pero queriendo puntualmente lo que el otro, su director, quiere que quiera. Lo vimos recién. En este sentido, dice Foucault, y cito, es una subordinación de una voluntad a otra, en la cual las dos se mantienen íntegras, pero una siempre quiere lo que quiere la otra. Segunda característica es que en la dirección no hay sanción ni coerción, sino que el dirigido siempre quiere ser dirigido, y si no quisiera hacerlo, la dirección sería imposible. Se trata de una relación que se establece en la completa libertad de ambos actores. La tercera característica es la que hace referencia al objetivo de la dirección. Podría parecer que quien acepta ser dirigido lo hace a fin de alcanzar la felicidad o la salud espiritual. Foucault, en cambio, considera que el objetivo es alcanzar una relación consigo mismo. Llámese esta tranquilidad del alma, dominio de sí, ausencia de pasiones, etc. Cito a Foucault, obedezco libremente lo que tú quieras para mí, obedezco libremente lo que tú quieres que quiera, de modo que yo no pueda así establecer cierta relación de modo que yo pueda establecer así cierta relación conmigo mismo. Se acepta la relación y la voluntad del otro a fin de poder establecer cierta relación consigo mismo. Se entiende entonces que la capacidad de dirigir las conciencias sea tan importante y valorada. Retoma Foucault las palabras de Gregorio Nacianceno y afirma con él, a decir verdad, me parece que guiar al hombre, el más diverso y variable de los animales, es el arte de las artes, techne technon, y la ciencia de las ciencias. Hasta aquí el Nacianceno. El ejercicio de este arte tan particular se da de modo especial en la vida monástica, que es la vida filosófica por antonomasia. Es este el motivo por el cual Foucault se concentra en los escritos monásticos a fin de estudiar la dirección espiritual, principalmente, casi exclusivamente diría yo, en la obra de Juan Cassiano, un autor de mediados del siglo V, muere en el 435, que era natural de Dacia, es decir, zona de Europa Central o Rumania, formado con los monjes del desierto egipcio y que introduce en torno al 415 la vida monástica en Occidente, fundando un monasterio masculino y otro femenino en Marsella. La dirección espiritual es un elemento esencial en la vida monástica que no puede ser reemplazado ni por la ascesis ni por el seguimiento de una regla de vida. Todo monje necesariamente debe someterse a la dirección por parte de un anciano más experimentado en la vida espiritual. Cuestión de ver todos los apotegmas o las máximas o los dichos de los padres del desierto, ¿no? De este modo, este ejercicio adquiere un carácter de universalidad,
y el monje debe aceptarla voluntariamente, convencido de que es el modo más seguro y eficaz de avanzar en la perfección. Y señala Foucault los dos aspectos fundamentales que tiene la dirección, según la enseñanza de Cassiano. En primer lugar, consiste en el adiestramiento de la obediencia, que se consigue al someterse a la voluntad de otro. Y en segundo lugar, en el ejercicio del examen permanente de uno mismo, más allá de toda vergüenza, que más allá de toda vergüenza, permita manifestar al director apenas surgen todos los pensamientos que nacen en el secreto del corazón. Es importante todos los pensamientos. Este recurso permanente del monje a su director espiritual genera una relación que se caracteriza sobre todo por una obediencia total, la subditio o subdicio, cuyo efecto es que el monje, en todas sus conductas, obre de modo tal que lo conduzcan. El officium del monje, al decir de San Jerónimo, es obedecer, y por lo tanto todo debe hacerse conforme a una orden. Por eso la obediencia monástica es global. Pero además, su valor no reside en el contenido de lo que se ordena o prescribe, sino en su forma. Es decir, lo importante no es lo que se obedece, sino que se obedece, sin más, sin atribuir importancia al objeto de la obediencia. Es por ello que este aprendizaje implicaba obedecer órdenes absurdas, como el clásico ejemplo del joven novicio, que por mandato de su director riega durante 3 años diariamente un palo seco. Por supuesto, ese palo al año siguiente reverdece y florece, ¿no? Esto lo cuentan los padres en los apotegmas. De la práctica de este ejercicio nace la paciencia, entendida como no resistencia a todo cuanto el haba quiere o dispone. El monje se convierte así en materia inerte en manos de su director. Este es un tema que es muy interesante desarrollar porque puede ser un tema, como ustedes podrán prever, muy peligroso, ¿no? De que el novicio se convierte en materia inerte en manos de un director. Las experiencias que se han visto en los últimos años demuestran de que cuando ese director no es un buen director puede dar lugar a situaciones desastrosas, peligrosas y de destrucción concretamente de la persona, ¿no? Es un tema que me parece interesante profundizarlo. Yo no lo he hecho, pero quizá en algún momento lo haga. El tercer aspecto que menciona Foucault como propio de la obediencia es que ésta no tiene otro fin que ella misma. Por eso, la obediencia no es solamente una relación particular con otra persona, sino sobre todo una relación con uno mismo que se expresa en la humilitas o humildad. Escribe Foucault, en la humildad tengo conciencia de estar tan abajo que no solo me reconozco inferior a cualquiera, sino que no atribuyo a mi voluntad legitimidad ni justificación alguna. Se trata de una humildad que es la obediencia convertida en estado definitivo, una permanente disponibilidad con respecto a los otros y una relación incesante consigo mismo. La obediencia caracterizada de esta manera se transforma en el elemento necesario para la acción del director y la modalidad de relación con su dirigido. Es en esto en lo que consisten las técnicas de sí monásticas. Y de ese modo, el objetivo de la dirección espiritual es la renuncia a la propia voluntad. Como señala Foucault, se basa sobre la paradoja de una tenacidad en dejar de querer. Pero este abandono en manos del otro tiende a que finalmente, desprendido de todo dominio, el asceta sea capaz de querer solo aquello que Dios quiera. Foucault desarrolla con cierta extensión el concepto de discretio, tan propio de Cassiano, aunque heredado de los padres del desierto y del estoicismo, a lo que entiende como un trabajo del pensamiento sobre sí mismo en el esfuerzo por escapar de las ilusiones y los engaños que lo surcan, ¿no? Discretio o discreción. La discreción no tiene su principio en el hombre, sino que es recibida de Dios, pero también es una virtud que se aprende a través del ejercicio constante de la mirada y el decir veraz sobre uno mismo. En este rápido recorrido de la lectura de Foucault de los textos de Cassiano,
podemos ver que hay una permanente insistencia en el trabajo de uno mismo sobre uno mismo, actividad que supone la veredicción, que es justamente la pregunta que había disparado su investigación. Pero el núcleo del decir verdad sobre sí mismo se da principalmente en la dupla examen-confesión, que se expresa en el concepto de exagoreusis que mencionamos más arriba. Foucault reconoce que el examen estaba muy presente entre los filósofos paganos. Sin embargo, las diferencias con el examen cristiano son notables y se preocupa en destacarlas. En primer lugar, con respecto al objeto. Para la filosofía grecorromana, se trataba de examinar las acciones del día en función de un código de conducta. Para los cristianos, se trataba de un examen de los propios pensamientos. Con respecto a los instrumentos del examen, en el caso de los antiguos, se trataba del ejercicio de la memoria sobre los eventos pasados y los que acontecerían. Los cristianos, en cambio, ejercían el control continuo de la actualidad de los pensamientos. Y ahí se daba la discretio, justamente. En relación al objetivo del examen, los filósofos paganos buscaban encontrar principios racionales de conducta y, en última instancia, la autonomía del sujeto. Los cristianos, por su parte, lo hacían en orden a morir a sí mismos y alcanzar de ese modo el estado de obediencia. El examen de conciencia cristiano es un ahondar en el pensamiento para encontrar allí una verdad escondida que debe ser verbalizada al director. Por eso el objetivo del examen de la exagoreusis es el pensamiento mismo, la cogitatio. Para el monje, que pasa la mayor parte del tiempo solitario en su celda, las mayores tentaciones y distracciones no provendrán de las cosas, como ocurre a los hombres que viven en el mundo, pues no tiene cosas y tiene escasamente otras personas con las que interactuar. Su lucha será contra sus propios pensamientos, que, arremolinados en su corazón, le impiden la contemplación. Es por eso que Foucault afirma, siguiendo a Cassiano, que la cogitatio constituye la materia prima de la labor del monje sobre sí mismo. Todos los elementos y las conductas que constituyen la vida monástica, ayunos, vigilias, trabajos, etc., tienen como fin principal ayudar a que los pensamientos posean un orden, se alineen de acuerdo a la virtud y no sean causa de desvíos o hamartía. La palabra hamartía, que en griego significa desvío, es la palabra que se traduce también como pecado, ¿no? La cogitatio de Cassiano, que Bagrio Póntico denominará logismos, provoca la multiplicidad y diversificación en el alma del monje, es decir, la desordena y ocasiona que pierda su equilibrio y estabilidad. El espíritu humano es constantemente presa de una perpetua y extrema movilidad, dice Cassiano. Y por boca del anciano Moisés, agrega que es imposible que el espíritu no esté asediado por pensamientos múltiples. De aquí entonces la necesidad del examen, que consiste en una vigilancia constante del flujo permanente e irreprimible de todos los pensamientos que se atropellan para presentarse al alma, y en un mecanismo de selección que permite distinguir entre aquellos a quienes puede recibirse y aquellos que es necesario rechazar. Pero el examen, aunque es una discretio, no se orienta a distinguir entre las opiniones verdaderas de las falsas, sino de poner a prueba la calidad de los pensamientos, qualitas cogitationum, pues se pregunta de dónde han surgido, hacia qué engaños pueden conducirlo y a qué ilusiones podrían arrojarlo. Por tanto, el monje se enfoca en descubrir no tanto lo que es pensado, sino el movimiento del pensamiento del que piensa. Se trata del problema del sujeto del pensamiento y de la relación del sujeto con su propio pensamiento. ¿Quién es el que piensa cuando yo pienso? De aquí surge la necesidad de la confesión, ya que el pensamiento que se forma en el examen, ¿cómo podría ser más seguro que el pensamiento examinado? La confesión se resuelve entonces como el aspecto exterior del mismo examen. La faz verbal vuelta hacia otro, dice Foucault. Mirarse a sí mismo y verbalizar lo que se ve, de eso se trata. Y será el anciano, a quien se confiesan estos pensamientos, merced a la virtud y a la discreción por él adquiridas, quien podrá verificar lo que el monje ve de sí mismo, de sus propios pensamientos, y darle consejos y remedios.
Pareciera incluso que el solo hecho de expresar en palabras los propios pensamientos y dirigirlos a otro tiene el poder de disipar las ilusiones y conjurar los engaños del demonio. La confesión es así un operador de discriminación, pues habilita la discretio del monje con respecto a sus propios pensamientos. Casiano enumera algunos factores indicativos en este sentido. En primer lugar, la vergüenza. Cuando el monje encuentra un pensamiento que tiene dificultades para ser dicho y prefiere mantenerlo secreto, es signo de que es malo. Si el pensamiento escapa a la posibilidad de ser expresado a otro, es decir, si el pensamiento provoca vergüenza, no hay duda entonces de su maldad. En segundo lugar, el demonio solo puede reinar de noche, pues la oscuridad es el lugar al que fue arrojado. Sacar un pensamiento de la noche y de la oscuridad y exponerlo a la luz es sustraerlo del poder y de la maldad del demonio. Más aún, la misma expresión verbal del pensamiento que se mantenía oculto y pugnaba por no ser revelado es suficiente para desalojar al diablo del interior del monje. En resumen, cito, en la forma misma de la confesión, en el hecho de que el secreto se formule en palabras y éstas se dirijan a otro, hay un poder específico. Esta es una cita de Foucault en las Confesiones de la Carne. Es la virtus confessionis, la fuerza operativa que es propia de la confesión. Dice, muestra, expulsa, libera. Esta confesión, o exagoreusis, entonces, que aparece en Casiano y que Foucault considera tan relevante, no es la confesión entendida como sacramento, ya que no se trata de que el penitente, que no es tal, se acuse de haber infringido una ley y reconozca su responsabilidad en la falta. Es más bien una práctica destinada a descubrir a otro y a sí mismo lo que sucede en las oscuras profundidades de su interior. Por eso no se trata de actos destinados a reconocer la propia responsabilidad, sino actos de veredicción de los secretos que ignoramos en nosotros mismos. Es este dispositivo de la exagoreusis, del examen, confesión, descrito e introducido en la práctica cristiana por Juan Casiano y por otros autores anteriores a él, junto con el de la penitencia o exhomológesis, el que, según Foucault, contribuyó fundamentalmente a los procedimientos del gobierno de los hombres surgidos a partir del cristianismo. La alethurgia, el decir verdad sobre sí mismo, provoca la subjetivación del hombre occidental. Bien, hasta aquí la exposición muy sucinta de lo que dice Foucault, lo que escribe Foucault y enseñó sobre estos dos autores y estos dos temas. Ahora voy a pasar al último punto de la exposición, que son los límites que yo encuentro en la lectura de Foucault, siempre, por supuesto, desde la mirada de un patrólogo. Es decir, no significa de que un Foucaultiano, lo que yo considero un límite, él lo considera también un límite. Me parece que son perspectivas distintas de las cuales se mira el texto. Entonces, estos son algunas inconsistencias, en todo caso metodológicas, algunas de ellas, que yo veo en la lectura que hace Foucault de los padres. En primer lugar, hay una afirmación que es como que yo la he escuchado, la he leído y sobre todo la he escuchado cuando he tenido oportunidad de participar en algún congreso, jornada sobre estos temas o temas relacionados, que es una afirmación que la trae, entre otros, por ejemplo, Frédéric Gros, que es justamente el editor de las Confesiones de la Carne, que afirma que Foucault leyó los textos patrísticos con atención, usando las mejores ediciones de su época, y respaldó su lectura con una investigación bibliográfica sobre los contextos histórico-culturales de cada uno de ellos. Esto lo dice Frédéric Gros en la introducción a la edición francesa de la historia de la sexualidad, del cuarto tomo, ¿no?, de las Confesiones de la Carne. Esto no resulta extraño, porque, como señala Didier Eribon en su biografía, Foucault trabajó para la redacción de estos seminarios en la biblioteca de Les Ursoirs, que es el convento de los dominicos en París. Relata que Foucault trabajaba habitualmente en la Biblioteca Nacional de Francia y en un momento, a fines de los 80, a fines de los 70, principios de los 80, la burocracia, que es muy típica del ámbito francés, ingresó en la Biblioteca Nacional y sigue estando, cual era muy complicado y es muy complicado pedir libros, tardan mucho en traerlos.
Entonces él se cruza en la biblioteca con el superior del convento dominico y le dice, véngase a estudiar a la biblioteca nuestra, que no va a tener estos problemas. Yo la conozco, he trabajado ahí en la biblioteca de Les Usuaires, es una biblioteca chiquita en cuanto al lugar, la sala de lectura, digamos, pero muy rica por el fondo bibliográfico y tiene muchísimo de temas de patrística. Sin embargo, si se hace un estudio más profundo y detallado, este supuesto, de que Foucault leyó las mejores ediciones, hizo un estudio del contexto, etc., se revela dudoso. Paul Mattei, que es el editor de la obra de Tertuliano para Sources Chrétiennes, es una persona autorizada, prueba, en un texto que después, si les interesa, le paso, que es este que les mencionaba, editado por la Sorbonne, prueba, decía, que Foucault se ha servido, al menos para el caso de Tertuliano, no podría afirmarlo para otro autor, pero sí para Tertuliano, de ediciones muy deficientes de sus obras. En el caso del de Penitencia, la obra más estudiada por Foucault, utiliza la traducción de Pierre de Labriole, que es de 1906. Para el de Bautismo, la de l'Abbé de Genoud, realizada en la primera mitad del siglo XIX. En ambos casos son traducciones hechas sobre textos latinos tomados de un solo manuscrito y sin edición crítica. En otros casos recurre incluso a meras recopilaciones de fragmentos de autores patrísticos destinados a la divulgación. Podemos también hacer una observación en cuanto... Entonces hay una primera cuestión. No siempre, al menos en el caso de Tertuliano, Foucault utilizó los mejores textos de Tertuliano. Es decir, no siempre utilizó las ediciones críticas y las traducciones a partir de esas ediciones críticas de Tertuliano. Más allá de que él conocía las lenguas clásicas, griego y latín, de hecho había sido en sus estudios en Poitiers, siempre había sacado en su secundario, colegio secundario, digamos, las mejores notas en griego y latín, era donde mejores notas tenía, es decir, que conocía las lenguas clásicas, pero no tenía acceso, o no porque no existieran, no le interesaba mucho, pareciera, haber consultado las ediciones críticas, que ya estaban disponibles. También podemos hacer una observación en cuanto al tipo de texto patrístico que utiliza Foucault para su reflexión. Es decir, al tipo de texto, qué selección hace de la enorme variedad de textos patrísticos que hay. En abril de 1980, James Bernauer, un joven jesuita, le abrió las puertas de la biblioteca del Centre-Sèvres, que es la casa de estudios o de formación de los jesuitas en París, muy conocida, también con una biblioteca muy rica. En un testimonio cuenta cómo Foucault, esto lo dice Michel Senelard, ¿no?, que es un gran estudioso de Foucault. En un testimonio cuenta cómo Foucault evitaba los estantes dedicados a la teología dogmática y se dirigía directamente a las obras de teología moral. Esto da cuenta, como ya se sabe, que el cristianismo no le interesaba tanto por su teología como por su extensa literatura moral, que abarca desde los textos más magistrales de los padres hasta sencillos tratados anónimos sobre la vida cristiana. Este es el criterio que tuvo Foucault para seleccionar los textos. No los textos teológicos, sino aquellos de las prácticas, de la moral. Pero esto tiene un problema. Y es que Foucault va a tener en cuenta exclusivamente obras que tratan de las prácticas cristianas y no de los fundamentos de las prácticas, lo cual es del todo coherente para su sistema, para el sistema de Foucault, por supuesto, esto es coherente, él lo encuentra coherente. Sin embargo, como veremos más adelante, las prácticas en el cristianismo patrístico eran siempre locales, por lo que resulta incorrecto tomarlas como normativas para todo el cristianismo primitivo y concluir universalmente a partir de ellas. Esto sí es posible, en cambio, en el caso de obras de carácter teológico. Esto yo creo que es un problema serio de Foucault, voy a insistir más adelante al respecto. Por otro lado, como ha señalado Xavier Morales, este criterio de selección de lecturas conduce a Foucault a lo que él llama la apousía o ausencia de Cristo. Las confesiones de la carne empiezan a finales del siglo II con Clemente de Alejandría, como les decía, pero no se estudia ni la persona misma de Jesús ni los primeros documentos del cristianismo. Omitir la consideración de la fuente de un movimiento es privarse de una clave para la comprensión de su dinamismo y fijarse más bien en su sedimentación en formas instituidas. Sin embargo, es verdad que Foucault no está interesado en el cristianismo en sí mismo, sino en el cristianismo en cuanto a estructura cultural
en la que la sexualidad deviene un dispositivo privilegiado para el ejercicio de las técnicas de subjetivación, y en lugar de la nueva definición de las relaciones entre subjetividad y verdad. Esto es textual de Foucault. Es lógico entonces que Foucault empiece sus análisis a partir del momento en que el cristianismo se transforma en esta estructura cultural. Así entonces, la epistemología de la genealogía definida por Foucault descarta explícitamente el interés por el origen, considerado como engañoso. Como lo recuerda Michel Sélenard, Foucault, comentando la genealogía de la moral de Nietzsche, declara rotundamente que, y cito, la genealogía se opone a la búsqueda del origen. Y continúa, hacer la genealogía de los valores, de la moral, del ascetismo, del conocimiento, nunca será salir en busca de su origen. En este sentido, el proyecto de Foucault es totalmente opuesto al proyecto tradicional de la patrología, el de detectar en lo diverso de la contingencia la tradición, la identidad de la Iglesia en sí misma y su relación con su origen, su cabeza, que es Cristo. Pero, insisto, objetarle esta omisión de un estudio del cristianismo primitivo sería en realidad poner en tela de juicio su paradigma epistemológico. Pero me parecía importante señalar que resulta en la primera lectura extraño de que Foucault comience con autores cristianos y no con el mismo Cristo, ¿no? Si quiere estudiar el cristianismo. Discúlpenme un segundito, se me ha perdido una hoja. Un segundo, voy a salir del compartir la pantalla. Bien. Otro ejemplo significativo de este injustificado, en tanto nunca lo justifica, criterio de selección de textos, es su insistencia en el concepto de penitencia como publicatio sui, que aparece esta expresión, publicatio sui, que es muy interesante, muy linda incluso, muy choqueante, podemos decir, aparece en De Penitencia 10.1 de Tertuliano, ¿no? Sin embargo, Tertuliano utiliza de un modo asaz modesto esta expresión. Es propiamente un hapax, por lo que no es evidente la centralidad que lo otorga, aunque Foucault la considera constitutiva de su teoría. Como afirma Chevalier, Foucault es un lector de palabras antes que un lector de frases. Recorta palabras en vez de leer párrafos. Esto es textual de Chevalier. Se concentra durante largas páginas en un estudio minucioso y hasta puntillista de ciertos textos y desatiende la coherencia del discurso completo de Tertuliano. En cuanto al tipo de análisis que hace Foucault de la obra de los padres, hay que tener presente que se despreocupa por hacer una lectura erudita del texto propuesto, puesto que su intención es adquirir una experiencia de pensamiento, dice él mismo, en la lectura de los padres. Escribe: mi problema no es satisfacer al historiador profesional. Mi problema es hacer yo mismo y de invitar a otros a hacer conmigo, a través de un contenido histórico determinado, una experiencia de lo que somos, de aquello que es no solamente nuestro pasado, sino también nuestro presente. Una experiencia de nuestra modernidad, de modo tal que salgamos transformados. Esta práctica de lectura puede ser muy apropiada, ciertamente, para la vida espiritual, para la reflexión o meditación de los textos patrísticos, pero, en mi opinión, no lo es para un estudio científico que permita arribar a conclusiones de la densidad a las que llega el autor. Foucault, de este modo, no propone una enseñanza sobre los padres, sino sobre su experiencia de la lectura de los padres. Es una distinción fundamental que hay que tener ciertamente presente. Otro límite que puede señalarse es la ausencia de preocupación de verificar, a través no solamente del texto, sino del aporte de otras disciplinas,
como la historia y la teología, las afirmaciones que se hacen. Como escribía Piaget en referencia a Foucault, y citó a Piaget, bajo la habilidad extrema de la presentación de sus tesis, solo encontramos innumerables afirmaciones u omisiones, habiendo dejado al lector el cuidado de encontrar las demostraciones, efectuando las aproximaciones como pueda. Hasta aquí Piaget. En otros términos, encontramos en los escritos Foucaultianos afirmaciones realizadas con un vocabulario preciso y con un despliegue retórico que demuestra la enorme capacidad de su autor. Sin embargo, no siempre se encuentran las pruebas que permitan inferir que esas afirmaciones son verdaderas y que responden a la realidad histórica. Es decir, no siempre estas afirmaciones pueden ser verificadas. Veamos el caso de la penitencia, en la que Foucault pretende universalizar el descubrimiento concreto realizado en un sitio concreto y con muestras muy limitadas. La práctica de la penitencia en Cartago del siglo III. Aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Hasta qué punto pueden sacarse conclusiones generales sobre el carácter de la penitencia en los primeros siglos cristianos y su incidencia en el proceso de subjetivación del hombre occidental a partir de unos pocos textos de un solo autor cartaginés? En otras palabras, ¿de qué modo puede justificar Foucault su pretensión de universalizar una experiencia o un uso al que conoce y describe muy bien, pero que toma de una iglesia particular? Se trata, en mi opinión, de una cuestión metodológica que está suponiendo procedimientos y modos de actuar propios de una iglesia más o menos unificada en sus prácticas, lo cual solo se dio relativamente a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI. Como ya adelantamos, Foucault considera solamente las obras relacionadas con la práctica de la penitencia y no las obras que tratan el tema desde una perspectiva teológica, como las escritas por Orígenes, Basilio de Capadocia, Gregorio Niceno y sobre todo San Agustín. Esta decisión pone en duda en buena medida todas las conclusiones a las que puede llegar, y esto por una razón muy sencilla que resulta hasta cierto punto elemental para cualquier estudioso de este periodo histórico. Las prácticas en el cristianismo primitivo eran siempre locales, mientras que la reflexión teológica tendía siempre a la unidad. Es decir, no había un modo universal y estandarizado de practicar los diversos aspectos que jalonaban la vida cotidiana de las comunidades cristianas, aunque el corpus doctrinal cristiano fuera unificándose rápidamente. La bibliografía y los casos al respecto son abundantes. Hagamos algunas señalizaciones en este sentido. Como bien señala Foucault, con acierto, la razón principal que motivó el desarrollo que realiza Tertuliano sobre la práctica de la penitencia fue la aparición de los lapsi, es decir, aquellos cristianos que durante las persecuciones accedían a abjurar de su fe a fin de evitar el martirio, y luego, arrepentidos, querían volver a las comunidades eclesiales. Esto significó un problema. ¿Cómo podían ser admitidos luego de haber cometido pecado tan grave? ¿Podían sentarse junto a quienes habían permanecido fieles a la fe? El modo de resolver esta situación fue justamente con la introducción de un nuevo estado de vida, el de penitente, el cual tenía diferentes características y exigencias, y que pronto se extendió como modalidad de redención de otro tipo de pecados. Pero la realidad es que las persecuciones fueron sectorizadas. Durante la vida de Tertuliano, por ejemplo, se suscitó la persecución de Septimio Severo, quien en el año 202 promulgó una ley prohibiendo la difusión del cristianismo y el judaísmo, a raíz de lo cual estallaron violentas persecuciones contra cristianos y judíos en Egipto y Cartago, pero no en otras regiones del imperio. Las prácticas penitenciales que estipula Tertuliano en sus obras estaban pensadas para ser aplicadas en Cartago y en el norte de África, en todo caso. Y si bien encontramos importantes testimonios de prácticas penitenciales en las obras de otros padres y autores eclesiásticos, como San Ambrosio de Milán o San Paciano de Barcelona, ellas fueron escritas un siglo y medio más tarde, y cuando ya las persecuciones habían finalizado a raíz del Edicto de Milán. Este hecho histórico, y muchos similares,
porque las persecuciones siempre fueron sectorizadas, cuestiona la pretensión de Foucault de universalizar un uso local pensado originalmente para resolver un problema también local. Además, más allá del carácter local y limitado de estas prácticas, lo cierto es que muchas de estas disposiciones de tipo disciplinar tardaban mucho tiempo en ser conocidas y aplicadas de modo universal. Un caso relevante es el que narra San Agustín en su carta 213, escrita el 26 de septiembre de 426. Allí escribe: estando todavía vivo mi padre y obispo, el anciano Valerio, fui consagrado obispo y ocupé la sede con él. Yo no sabía, y él tampoco, que esto estaba prohibido por el Concilio de Nicea. San Agustín fue consagrado obispo en 395 y el Concilio de Nicea había tenido lugar 70 años antes, en 325. Y sin embargo, sus cánones disciplinarios, como la prohibición de que hubiese más de un obispo en una misma sede, no eran conocidos en sitios cristianos relevantes como las iglesias de Cartago o Numidia. Si las disposiciones atinentes a la disciplina y la práctica cristianas, emanadas de un concilio ecuménico, tardaban tanto tiempo en ser conocidas en el mundo cristiano, es dable pensar que las disposiciones del mismo tipo, pero de carácter local, lo serían aún más. Ya me pasado muchísimo el tiempo, no quiero aburrirlos. Hago también un estudio del tema de la liturgia, como la liturgia es una práctica local, siempre fue local y por lo tanto la penitencia debió serlo. Y paso al último punto, que es muy breve, así que ya termino. Veamos finalmente algunos límites que pueden ser señalados en la lectura que hace Foucault de Casiano. Paul Mattei, al analizar el caso de Tertuliano, afirma que Foucault omite totalmente la referencia central que posee el recurso a la gracia en la obra del autor africano, puesto que el esfuerzo del catecúmeno por superar sus debilidades no es presunción, sino una actitud para conformarse a una gracia prometida que actúa como causa final, por atracción. Con Casiano ocurre algo similar. Para Foucault, el proceso de examinar los propios pensamientos y conocer su origen y calidad es un proceso que está al alcance del monje simplemente por una potestad de la propia voluntad y que no tiene en cuenta, y no hace en ningún caso referencia, a que para Casiano se trata de una habilidad que posee origen sobrenatural. Escribe, por ejemplo, Casiano: ya veis pues cómo la discreción no es un don terreno o de relativa importancia, sino un gran premio de la gracia divina. No se trata de pretender que Foucault adopte una mirada de fe y considera la gracia como un factor protagónico dentro de su filosofía. Se trata de que, al eliminar la referencia a ella, no presenta, a mi entender, adecuadamente el pensamiento de Casiano, y lo ubica como un autor que recurre simplemente a técnicas y mecanismos psicológicos en orden a analizar y discernir los propios pensamientos. Como hemos dicho más arriba, la confesión se resuelve como el aspecto exterior del examen, la faz verbal vuelta hacia otro. Y no importa mucho, pareciera que insinuó Foucault, quién es ese otro, ya que lo importante es la discursivización de sí. Por cierto, en el caso de Casiano, siempre indica que el receptor de ese discurso debe ser un anciano. Pero nuevamente, en este caso, Foucault omite señalar las cualidades que debe tener el Abba, depositario de la confesión, algo sobre lo que Casiano es explícito y cuidadoso en determinar. Es decir, no se trata solamente de savoir, de manifestar la propia interioridad a otro, sino que ese otro debe ser un hombre espiritual, un anciano venerable, dotado de santidad y capacidad de discernimiento. Nuevamente, el problema reside en que si no se hacen estas aclaraciones importantes, pareciera que Casiano indica a sus monjes la práctica de ciertas sesiones de psicoterapia con psicólogos que pertenecen a la misma comunidad. Indudablemente que la dirección espiritual posee un carácter terapéutico fuertemente marcado, pero ni Casiano ni los monjes estaban interesados en la psicología, sino en otra dimensión más profunda del hombre. Menciono, para terminar, simplemente un elemento sobre el cual no tengo tiempo de profundizar. La pretensión de Foucault, como dije más arriba, es demostrar que es el cristianismo el que, a partir de sus dispositivos de veredicción propios de la vida monástica, consigue determinar en Occidente lo que el sujeto es decir, la subjetivación del hombre occidental. Pero lo cierto es que estas prácticas de subjetivación, la dirección espiritual concretamente, se dieron exclusivamente en medios monásticos. ¿Hasta qué punto entonces puede extenderse
esta experiencia, la experiencia monástica, al universo del hombre occidental, como pretende Foucault. Considero que se trata de una hipótesis que no puede ser verificada apelando a los hechos de la historia. En conclusión, la lectura que Foucault realiza de los padres es sumamente interesante y valiosa. En mi opinión, acierta al demostrar que los dispositivos de veredicción, exhomológesis y exogoreusis, son modos efectivos de alcanzar la verdad de sí y sobre sí. Sin embargo, su método de trabajo, desde el punto de vista de la patrología, posee límites, lo cual, a mi entender, condiciona muchas de sus conclusiones y la universalidad que adjudica a sus afirmaciones. Bueno, esto es todo y discúlpenme porque no había mirado la hora y veo que se ha pasado, llevo más de una hora hablando. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muy, muy clara y clarificante tu exposición. Bueno, gracias. Bueno, abrimos espacio para comentarios, preguntas, diálogo. Ahí En las cuales estoy muy Gracias, interesado, Rubén. por supuesto. Muchas gracias. Ahí en el chat, Caro, si quieres, ya hay una consulta, un Bueno, ahí comentario. lo miro. Acá, a ver. Sí, dice Eric Zapp, ¿hay una conexión directa o indirecta entre sus intereses en la penitencia cristiana y la penitenciaria en el derecho penal moderno? Yo no sé si hay, no sabría decirlo porque no conozco derecho penal. Sí, pero sí que es verdad, y en este caso creo que podría haber una conexión. No sé si directa, pero ciertamente hay una conexión, porque lo deja muy claro en este curso o seminario de 6 sesiones que tuvo en la Universidad de Lovaina, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Lovaina, que están editados en español como Obrar el mal, decir verdad, donde él establece allí claramente, dice, ¿por qué en Occidente es tan importante la veredicción? Es decir la verdad sobre sí. Entonces establece que de la misma manera en que hay que decir la verdad en un proceso penal, hay que decirlo también en la confesión. Entonces, ciertamente establece una relación. No podría decir si es una relación directa o que diga que funda alguna institución del derecho penal. Eso no lo sé, no soy especialista, pero sí que hay una conexión además muy claramente la conexión y que él además la desarrolla en la primera de estas sesiones del seminario en la Universidad de Lovaina. Sí. Había otro que me decía de la bibliografía secundaria, que yo me olvidé de pasar la última diapositiva, se las paso ahora mismo para que Sí, se las paso, están pidiendo las si... comparto. Pide ahí Cecilia Devia si puede enviar esa bibliografía. Sí, acá está. eh, Yo hice un listado, es una bibliografía, no está toda, simplemente seleccioné lo que me pareció lo último que hay y lo más relevante. Eh, mm, Le señalo lo que a mí me parecen más significativa. Bueno, de Chevalier, por supuesto, Michel Foucault y Le Christianisme, que es un clásico del 2011, ya tiene algunos años. También puse allí el de Elizabeth Clarke, porque también es la primera que escribe sobre el tema, en el 88. Elizabeth Clarke, una gran patróloga muy conocida y muy discutida también, muy particular. Murió el año pasado, ¿no? Muy importante. Luego, lo que a mí me parece uno de los más recientes, lo de Nikki Clements, que es profesora en Texas. Aquí está el artículo que yo les mencionaba, Foucault's Christianities, que es del 2021. Yo me he comunicado con ella, está terminando un libro sobre el tema, que se llama Foucault el Confesor, Foucault the Confessor, que supongo va a ser muy interesante, porque se ha dedicado a estudiar eso. Luego, Agustín Colombo, que es argentino, ustedes lo deben conocer, algunos quizá lo conozcan, es argentino, creo que vive en Estados Unidos, enseña en el Boston College, y se dedica a Foucault, pero no es de la perspectiva de la patrística, ¿no? Es decir, todos estos, el único texto donde hay una perspectiva patrística es el primero, que son varios autores, Foucault, Le Père, Le Sexe,
Autour des Savoirs de la Chair, que es esta que reúne las exposiciones de esta jornada que se hizo en la Sorbona en 2020. Entonces ahí sí hay patrólogos, pero hasta donde yo he visto, en los únicos, y en este texto, en esta mención que hice de Xavier Morales en realidad, es francés, pero enseña en la Universidad Católica de Chile, que él es patrólogo y tiene una ponencia, pero no mucho más que eso. Pero después, si quieren, la que me lo pidió, le puedo pasar el listado de esta bibliografía, por supuesto. No sé si Cecilia, si respondí a la pregunta que me habías hecho. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta? Dale, Flavia. Estás muteada, Flavita. Quería preguntar, no sé si es oportuno, porque acá se había dicho que, bueno, que no iban a tocar estos temas del siglo XIII y del siglo VIII en adelante, pero yo quería preguntar por el proceso de lo íntimo en la confesión, porque un proceso que estimo, digamos, y que con Caro en algún momento hemos conversado y hemos leído un poco, es el proceso de la intimidad, digamos, del mundo interior, digamos, que produce la relación, el encuentro, digamos, del mundo helenístico con el mundo judío que se desarrolla en el cristianismo, en el cual está implicado también una nueva concepción de cuerpo y carne y una nueva, bueno, y la subjetividad. La subjetividad es un proceso en relación a la intimidad también. Y la confesión en un momento se vuelve un acto íntimo, ¿no? Además de privado, digo, ¿no? Además un acto íntimo. No sé si se podría hacer algún comentario sobre esto, ¿no? Sí, yo creo que teniendo en cuenta siempre que yo no habla, a ver, no sé a qué te referís por confesión, si confesión tal como se la entiende en la actualidad como sacramento o confesión en el sentido de exagoreusis de Foucault. Si es la confesión en el sentido de exagoreusis, es decir, que es dirección espiritual, es decir, no es confesión de los pecados, sino que es manifestación de los propios pensamientos, eso se da de un modo muy claro en el cristianismo, sobre todo a partir del siglo IV con los monjes del desierto egipcio. Claro. Se ve muy claro, Foucault lo sistematiza y lo sistematiza muy bien a partir de Casiano, pero Casiano en realidad lo había tomado de los padres, se forma con los monjes egipcios. Entonces, el origen, yo diría, dentro del cristianismo, de esta intimidad, yo me animaría a decir que se da en el siglo IV en el ámbito del desierto egipcio. Y se ve de un modo muy claro en los apotegmas de los padres del desierto, que están editados en Surcretien, son 3 tomos y son muchos textos muy breves. Ellos utilizaban este género literario que son los apotegmas o frases breves o historias muy breves, en las cuales enseñaban al novicio a la vida monástica. Pero en ellas una gran parte están dedicadas justamente a la necesidad de manifestar el interior, que yo creo que podríamos denominar a manifestar la propia interioridad y que tiene que ver, claro, con una concepción distinta del cuerpo, digamos, y del espíritu o del alma, ¿no? Y que tiene toda una implicancia psicológica, no solamente espiritual, sino psicológica, muy apasionante, realmente apasionante. Si te interesa el tema, desde el punto de vista más psicológico, desde una perspectiva más psicológica, que a mí me parece muy rica, muy enriquecedora, hay una profesora de la Universidad de Tel Aviv, Inbar Greiber, que se ha dedicado a estudiar esto, a los padres del desierto, desde esta perspectiva psicológica. Tiene un libro publicado en Ottawa hace 3-4 años. No recuerdo ahora exactamente el nombre, pero te lo puedo pasar porque es un estudio muy interesante de ver cómo se da la manifestación de esa interioridad en el cristianismo
en ese momento, surge en ese momento, desde una perspectiva psicológica, ¿no? Casiano lo hace, si uno quiere, lo sistematiza desde una perspectiva más espiritual, monástica, podemos decir, ¿no? De práctica de la vida monástica. Pero yo diría que sí, que la intimidad, quizás no con... seguramente si nos pusiéramos a tallar y ver en detalle, quizá el concepto actual de intimidad y todos los estudios que se han hecho actualmente sobre la intimidad, no sería quizá, probablemente, digo, no sé, exactamente el mismo que tienen los padres, etc. Pero en términos generales yo creo que se da el surgimiento en el siglo IV y en Egipto, y después su transposición a Occidente ciertamente se da con Juan Casiano en el siglo V, ¿no? Que es Juan Casiano, si te interesa el tema, Juan Casiano no escribió mucho, son dos obras que son conferencias de él. Una que se llaman las colaciones o conferencias y la otra las instituciones. Es decir, que si alguien está interesado en este tema, lo que escribió Casiano en realidad es bastante limitado. Hay una argentina que ahora está viviendo en Francia, Adriana Mayol, que hizo su tesis sobre el tema sobre la discreción en Casiano. Es decir, que es un tema bastante trabajado y sobre el cual pueden tener bibliografía abundante. Sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta o comentario más, porque sí, Jaime. Bueno, Jaime y después Susana, porque tenemos que terminar un ratito antes de las 6. Gracias. No sé si corresponda a esta conferencia. Yo he leído sobre el tema de la confesión y uno lo puede ver por lo menos en el Nuevo Testamento, y la interpretación que hacen los evangélicos por lo general es una confesión que se hace directamente con la persona con la que has tenido una falta. Pero hay un tránsito en el cual, y creo que es una de las críticas que hacen algunos investigadores, que hay un tránsito de la confesión que se hace con quien cometió el pecado y aquella confesión que está mediada por alguien que tiene una autoridad y que posteriormente puede ser usada a favor o en contra, como se vio en la Edad Media. Pero bueno, no sé qué piensas de eso, doctor. Sí, en realidad el tema, yo no hice una síntesis de la historia de la confesión porque no había tiempo, pero es interesante ver. Hay baches en los textos patrísticos. Entonces, lo que resulta claro es que en el cristianismo, desde el comienzo mismo, yo les mencionaba a San Ignacio de Antioquía, que es siglo II, ya hay instancias de confesión. Ahora, lo que no se sabe bien es cómo era esa práctica. Hasta donde yo hasta lo que he leído, las historias, hay al menos tres que yo he leído, historias del sacramento de la penitencia, de la confesión. Siempre uno se confiesa a otra persona. Ahora, ¿quién es esa otra persona? No queda claro. Es más, en algunos casos incluso podía ser un laico. Si normalmente era el obispo, pero podía ser un sacerdote, podía ser un laico. Entonces, de esto Foucault toma mucho, y porque es muy interesante. Entonces, si podía ser un laico, la confesión no venía dada por el poder que tiene la otra persona a través de un sacramento, supongamos el sacramento del orden, si hablamos en términos teológicos, sino que lo importante de la confesión era esa exagoreusis, es decir, era manifestarse. El solo hecho de manifestar el propio pecado ya era suficiente para obtener el perdón, podemos decir. Entonces, eso no queda claro. No queda claro durante un buen tiempo, hasta el siglo VII, yo les mencionaba que es con Alcuino, donde ahí ya se ve de un modo más claro que sí es la confesión a un sacerdote, no necesariamente obispo. Pero en estos primeros 7 siglos por supuesto, hay muchas referencias a la confesión, muchísimas, pero los detalles no están claros. Por ejemplo, el tema en San Columbano, que es siglo VI, ya aparece claramente el tema de la confesión, que hay que confesar al sacerdote, los pecados, etc. Pero no está tan definido. La definición va a ser posteriormente. Y que ciertamente, yo lo mencionaba muy de pasada, que el tema esto del peligro, que yo creo que efectivamente hay un peligro, pero yo lo veo en el tema de la dirección espiritual, no de la confesión. Pues la confesión es una cosa, si ustedes quieren, al menos la práctica, más automática.
¿sí? Uno se confiesa el pecado, se da la absolución, etc. En la dirección es exagoreusis, es decir, es plena manifestación interior. No tanto del pecado, sino de los pensamientos. Y eso genera, sí, una posibilidad de que quienes lo escuchan, digamos, a quien uno le hace la dirección espiritual, tiene la posibilidad, si quiere, de una posibilidad de manipulación muy grande. Que eso sí me parece peligroso. Es decir, que yo creo, no sé, no lo he estudiado, como decía, puede ser bien usado, sí, ciertamente, pero puede ser mal usado. Es decir, que yo creo que incluso análogamente creo que es el poder que tiene el psicólogo en la terapia, ¿no? Es decir, en analogía el psicólogo también tiene un poder en la terapia. También la tiene o la tenía el sacerdote, no tanto me parece a mí cuando confiesa, porque como le digo, eso es más automático, sino cuando hace dirección espiritual. Ahí sí yo creo que es un tema que sería interesante estudiarlo con el aporte que hace Foucault, que me parece muy valioso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Susana, no sé si vos querías decir algo. Sí, sí, no, no importa porque después cualquier cosa nos escribimos. Gracias, Rubén, me encantó, me pareció siempre tan clara tu exposición, estas coincidencias temáticas que solemos tener y que dan más que nada para mucha conversación, para mucho diálogo. Y en cuanto, bueno, a esto de la confesión, es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, esta distinción en los modos de la confesión, los riesgos que se corren, y también pensaba en lo que dice Sartre, ¿no? Quien elige su confesor ya sabe de algún modo qué es lo que le va a decir, ¿no? Cuál es el consejo que le va a dar, ¿no? Entonces también la cuestión de la obediencia, cómo lo trabajaste, me pareció interesantísimo y te quería preguntar si esto forma parte de algún libro, si lo vas a editar, además de la conferencia, porque me parece que acá hay bastante para seguir trabajando en estos temas comunes que tenemos. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu apreciación, que yo siempre la valoro muchísimo. Nos conocemos desde hace mucho y hemos tenido coincidencias, porque no han sido. Sí. Una cosita que no dije y que me parece que es relevante. Fíjense cómo en esta distinción confesión, dirección espiritual, en las comunidades religiosas, desde siempre, aún en la actualidad, el confesor, supongamos un seminario, un noviciado, el confesor del novicio o de la novicia no puede ser el director espiritual, tienen que ser distintos, justamente para evitar lo que se llama foro interno y foro externo. Son cosas distintas. Foucault se está refiriendo, él habla de confesión, pero en realidad se refieren más bien a la dirección espiritual. Entonces me parece que es una distinción que hay que tenerla presente, para no confundir. Y con respecto a lo que me decís, Susana, mira, la idea es seguir, yo empecé el año pasado con este proyecto de CONICET, es decir, que estoy, no sé si en los primeros pasos, pero de hecho me falta, quiero estudiar todavía, que no lo he hecho en profundidad, el tema de la lectura que hace Foucault de San Agustín, que es muy interesante, ¿no? Claro, sí, Entonces, veré si después, cuando eso termine, sí, que eso me va a llevar un par de años más, sí. si cuando termine puedo reunir todo en un libro, en una publicación un poco más voluminosa que un artículo, que sí, eso sí, publicado, están en proceso de publicación, porque en realidad, como te digo, hace poquito que he empezado, así es que eh, la idea sería esa, veremos si me da, porque eh, hay que, hay que pensarlo mucho, ¿no? Y hablarlo, sobre todo me interesa poder hablarlo, tener interlocutores, así es que Sí, cuando quieras nos juntamos, vos que lo dale. conoces, Foucault, y lo hablamos. Nos juntamos y lo hablamos. Muchas, Eso. muchas gracias. De nada, Susana. Bueno, ahí, ahí agrega Cecilia Devia en el chat que la Sí, lectura de Agustín tal cual. es muy Sí, interesante. sí. Y muy Hablan discutible. varios. Sí. Sí. Digo, muy discutible no por mí, yo todavía no me he puesto a vencer en eso, sino que las discusiones que han hecho patrólogos de Foucault, sobre todo es sobre San Agustín. Es decir, que es muy interesante, por eso mismo es muy interesante, sí, efectivamente. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat de distintas personas que, bueno, eso se me pasó a leer. Yo diría, ya tenemos que cerrar porque hay otra actividad acá en el Centro de Hermenéutica, pero quería destacar otra cosa que me
me parece sumamente un aporte muy, digamos, valorable, que es todos los señalamientos metodológicos. Me parece que eso, más allá de verlo funcionar acá en esta lectura crítica del uso que hace Foucault de los padres, hay en esa conclusión de las observaciones de Foucault, me parece que hay pautas que se pueden probar en otro tipo de estudios también. Digamos, lo agradezco mucho porque me parece que es centrarnos en formas de pensar y de abordar los textos, cómo abordamos los textos, me parece sumamente eh, valorable y digno de agradecer. Bueno, muchas gracias a vos, Carolina. Bueno, no sé, Laura, si te parece que cerremos la grabación así. Sí, con un agradecimiento nuevamente eh, a Rubén, bueno, a vos, Carolina, Lucía, que siempre nos acompaña, Susana, Marta, que es un grupo ya que está siempre presente y que hacen al diálogo en estas reuniones, ¿no? En el chat consultan si la grabación va a estar disponible ya a partir de mañana, a más tardar mañana a la tarde. La encuentran en el canal de YouTube del Centro de Estudios de Hermenéutica. Eh, Así que ya no tiene más que entrar a la página y cliquear el icono del YouTube y ahí buscar la conferencia, va a ser la última, ¿no? La primera que van a ver. Y por supuesto, siempre insistimos, la pueden compartir con quien quieran también, ¿eh? Son libres y gratuitas y siempre le pedimos autorización a quienes se exponen y es una manera también de continuar el diálogo más allá de la reunión sincrónica, es decir, de este rato que estamos reunidos. Perdón, ahí puse de vuelta los datos del centro por si alguien no los vio al principio, donde está la página y el canal de YouTube. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, les deseamos un buen descanso y un agradecimiento otra vez, Rubén, a vos, Carolina, de vuelta y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes, en serio. Muchas gracias. Adiós. Buenas Adiós, adiós.